Hay un día que es el mejor día del universo. Y ese día es hoy. Es genial porque mi mamá me deja llevar un alfajor de chocolate para el recreo. Tenemos música con la señorita Andrea. Y lo más importante, a la salida me viene a buscar mi tío Fabricio para llevarme a pasear. Mi tío es científico, pero no usa ni delantal ni tubos de ensayo. Él me contó que investiga cómo funciona el cerebro y a mí me pareció algo muy difícil de entender. Pero de pronto, cuando él me lo explica, parece más fácil. Tiene un nombre lo que estudia, pero nunca me lo acuerdo. Neurociencia, Martu. ¿Neuro qué? Hoy va a ser un día genial, porque vinimos a conocer Tecnópolis. Pensé que iba a ser una gran feria de tecnología, pero ahora que estoy acá, veo que hay muchísimas cosas más. Este lugar es increíble. Hay juegos, aviones, hasta dinosaurios. ¡Qué divertido! No me puedo imaginar todo lo que vamos a hacer hoy. ¡Tío, este lugar está buenísimo! Sí, te digo que no sé por dónde empezar. ¿Y si empezamos por comer algo? Sabía que me lo ibas a pedir. Tengo algo para vos. Acá tengo una banana. ¡Una banana inteligente! ¡Ya nació cortada! ¿Será mágica? Me hiciste trampa. ¿Cómo lo hiciste? Es una banana mágica. No, dale. Es que tu tío es muy creativo. ¿Me decís? Mira, hablando de creativos, allá está el pabellón de Leonardo da Vinci. ¿Quién es Da Vinci? Un genio de la humanidad. ¿Vamos a verlo? Sí. Este lugar está genial. Sí. Es tan genial e increíble como todas las cosas que pensó, ideó e hizo Leonardo. ¿Pero quién era Da Vinci? Digo, ¿qué hacía? Porque acá hay de todo, desde máquinas hasta pinturas. Da Vinci era un polímata. ¿Un qué? Polímata, una persona que entiende, comprende muchas cosas. Da Vinci era escultor, músico, arquitecto, hacía miles de inventos. Un genio. ¿Cuántas cosas debían pasar por la mente de Da Vinci? Me acuerdo de eso que me enseñó el tío, que las cosas que aprendemos se van guardando en la memoria. Hay que tener lugar para aprender tantas cosas. Da Vinci sí que era un verdadero genio, ¿no? Para responder a esa pregunta necesito saber, para vos, ¿qué es ser un genio? Y para mí un genio es alguien que inventa cosas que sirven e importantes. Alguien que es creativo. ¿Creativo? Claro, creatividad. Es alguien que tiene ideas, que piensa, que las pone a prueba. Mirá, vamos a ver este invento. Parece una ala de murciélago. Exacto, ese es el punto. Obviamente, Leonardo lo que hizo fue pensar, diseñarlo y armarlo. Pero para poder hacerlo, tuvo que mirar las alas de los bichos, de los murciélagos, de los pájaros. Su creatividad está en unir esas ideas y crear esta obra maestra. Yo voy a hacer mi propio invento. Apuesto que sí. ¿Vos creés que voy a poder hacer mi propio invento? Claro.
todos podemos ser creativos. De hecho, no sé, un músico, un científico, vos, yo, cualquiera, puede ser creativo. Se les encienden las mismas partes del cerebro cuando están creando. Mira, tío, ¿Qué? la casa de... Newton. ¿Sabés quién es Newton? Sí, claro, el científico que se le cayó una manzana en la cabeza y así descubrió la ley de la gravedad. Muy, pero muy bien. Pero te voy a contar un secreto. Eso no es tan cierto. En realidad no estaba sentado y se le cayó justo la manzana en la cabeza. Estaba relajado y vio como una manzana se caía en el piso. Es por eso que la observación es tan importante para los científicos, para crear, para hacer ideas. Tenemos que mirar el entorno, mirar lo que nos pasa alrededor. Sí, me acuerdo cuando hablamos de la ciencia. Lo importante es que es hacerse preguntas y después más preguntas y así encontrar respuestas. Eso es. Los científicos necesitan ser... Creativos. Muy bien. ¿Sabes, tío? ¿Qué? Yo pensaba que la creatividad solo la tenían los artistas, pero ahora me doy cuenta que la creatividad se necesita para todo. Claro, muy bien. La creatividad es una de las cosas más increíbles que tiene nuestro cerebro. Gracias a eso, la humanidad pudo crear la rueda, internet, la televisión, llegar al espacio, hacer muchísimas cosas. Sí, pero ¿existe algún lugar en el cerebro en donde esté la creatividad? Muy buena pregunta. Antes se pensaba que estaba en el hemisferio izquierdo, después en el derecho, pero ahora lo que sabemos es que al igual que la memoria o el lenguaje, necesitamos muchas partes del cerebro, muchas neuronas que actúen para ser creativos. Vos querés decir que para ser creativo necesitamos que las neuronas trabajen, ¿no? Claro, perfecto. Mirá, sigamos el parque en el que me parece que hay un buen ejemplo para poder verlo. Tenía el cuello tan largo que me imaginé una jirafa. Y me imaginé un animal mitad jirafa, mitad dinosaurio. Podría llamarse dinorafa. Muy bueno. O ballín. Mitad ballena, mitad delfín. O déjame pensar, a ver... Cebrallo. Mitad cebra y mitad caballo. Martuga. Mitad martu, mitad tortuga. Sos muy buena inventando. Una genia, en realidad. Fabroco. Mitad Fabricio, mitad Coco. La vida se trata de vivirla como un juego, de ser creativo para inventar algo nuevo. La única forma de que seas creativo, así vas a seguir con la vida y crear tu destino. De las cosas que vos quieras nunca te olvides, porque vas a crear lo que vos mismo inspires. Pero creando las cosas que las creo con certeza, voy a estar tranquilo si empiezo a abrir mi cabeza. Están improvisando, se llama freestyle. ¿No está buenísimo? En un laberinto de rimas que preparo siempre que estoy consciente de lo que hago. Tengo una inspiración que puedo transformar con esa gente y pensar siempre con mis rimas que sean coherentes. ¿Cómo lo hacen? Improvisamos, pero a la vez tenemos secretos, en la cual no sé si viste que hay palabras que pueden llegar a rimar entre otras y así generar una canción. Por ejemplo, cima con rima, canción con emoción. ¿Viste que son palabras que se parecen? Es fácil. ¿Querés probar? ¿Te animás? Animate, dale, se puede, dale, cualquier dale. cosa. Bueno. A ver, empezá vos. Venimos a rapear, vinimos a cantar, tenemos un invitado a esta actividad. Me gusta crear, me gusta jugar con todas las palabras que tengo para armar. Muy bien, muy bien. ¿Viste que era fácil? Gracias. De nada, por favor. Chao, chicos. Chao, chicos, que Sos anden una bien. genia, muy bien. Tío, tengo hambre. ¿Tenés más bananas mágicas? No, no tengo más. Bueno, está bien. Yo solo lo que quería es que me cuentes el truco. ¡Una banana inteligente! ¡Ya nació cortada! Es
muy, pero muy fácil. Tomás la banana y con un palito le haces un agujero y mueves el palito de esta manera. Después haces otro agujero y lo mueves de esta manera. Y la vas cortando en distintas secciones. Es un secreto, ¿eh? No se lo digas a nadie. Está buenísimo. Se lo voy a hacer a todo el mundo. Bueno. Pero... Shh, muy bien. Secreto de tío y sobrina. Hoy fue un día muy especial. Porque entendí que todos podemos ser muy creativos e inventar cosas nuevas. ¿Querés probar? ¿Te animás? Me gusta crear, me gusta jugar con todas las palabras que tengo para armar. Como canciones, o dibujos, o animales. Un animal mitad jirafa, mitad dinosaurio. Podría llamarse dinorafa. Lo importante es animarnos a hacernos muchas preguntas e imaginar las posibles respuestas. Y si somos observadores, todos podemos llegar a descubrir cosas muy importantes. Parece una ala de murciélago. Exacto, ese es el punto. Solo tenemos que animarnos a imaginar. Tío, ¿quién es la persona que sabe hablar en todos los idiomas? No sé. El eco. Pero ahora tengo otra pregunta. A ver. ¿Quién le enseñó a hablar al eco? Sabes que tengo muchas ganas de comer pochoclos. Sí, yo también, pero contestame Desde que soy muy chiquito no como pochoclos. Y nada, volver acá al parque me hizo pensar cuando era yo chiquito. Y me dio muchísimas ganas de jugar y de comer pochoclos. Bueno,